Ya como que da Listo. sueño, ¿no? Listo, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los escritos. Y en esta clase vamos a ver el libro de Ruth. El libro de Ruth es una historia muy hermosa. Nos transporta a un tiempo diferente y nos mete a la historia. Desarrolla bien sus personajes, utiliza conflicto y resolución, ironía y otros detalles. Y el viaje intertextual también nos conmueve el corazón y la mente y nos da una experiencia placentera al leer y también alimenta nuestra fe. Mientras disfrutamos de la belleza de la historia, también nos asombra lo que Dios está haciendo, su providencia y cómo Él está guiando. El libro concluye con una genealogía que da aún más sentido al libro. Vemos una historia linda, pero de ahí la última palabra es David. La última palabra del libro termina con el punto principal. Está preparándonos para la venida del rey, el hijo de David. En unos cánones del libro, cánones judíos, el libro de Ruth es agregado al libro de jueces, en esos cánones que solo tienen 22 libros en vez de 24. La conexión entre el libro de jueces y Ruth y Samuel son muy obvias y por eso en nuestra Biblia es jueces, Ruth, Samuel, porque Ruth empieza diciendo en el tiempo de los jueces. Entonces esa conexión es obvia y de ahí la genealogía termina y nos conecta con David, porque Ruth y Boaz son los bisabuelos de David. También uno mete este libro en ese contexto histórico. Si recordamos el libro de jueces, ese tiempo fue caracterizado por gran pecado. La gente se había olvidado de sus obras, las obras de Dios bajo Moisés, y Josué. Y por su fracaso expulsar a los habitantes de la tierra, se quedaron y engañaron al pueblo de Israel. Los israelitas entonces empezaron a adorar a los ídolos de los cananeos y fueron oprimidos en medio por sus enemigos. Entonces, en medio de ese escenario de tanta dificultad, de aflicción, vemos que la joya del tiempo de los jueces, de hecho, no es una israelita, sino es una moabita. Ella es la joya de justicia y sabiduría en medio de un tiempo muy caótico en la vida de Israel. Otros ordenamientos canónicos sitúan el libro de Ruth a principio de los escritos, como una especie de flashback, de como regresar a un punto anterior, como tener una memoria del pasado, y nos pone en ese contexto del libro de la vida de David, la promesa del Mesías, el pacto que Dios hizo con David. Está plenamente en ese contexto. Y se presenta así. Entonces, a principio de los escritos, como un prólogo del libro de Salmos, o quizás aquí en los Megilot, en cualquier lugar nos da un enfoque en David y cómo la venida de David salva al pueblo del exilio. En cierto modo, este libro proporciona a la comunidad post-exílica un gran símbolo de esperanza. Así como Dios superó poderosamente los poderes de la creación y de la naturaleza humana para propiciar el nacimiento de David, así también hará lo mismo para asegurar el advenimiento de ese renuevo de David. El hijo mayor de David. Como dijo Dempster, con su narración histórica que lleva al lector al periodo de los jueces, funciona como un flashback, centrándose en la información relevante para las cuestiones candentes del exilio y la ausencia del trono de un miembro de la línea de David. Después del exilio, con el establecimiento de la línea mediante la liberación de Joaquín, vemos en Ruth el poder y la providencia de Dios en acción para provocar el nacimiento de David y asimismo su extensión a una esperanza futura del Mesías venidero. Dempster llega a esta misma conclusión y dice, Ruth proporciona una analogía anterior de la cuestión más amplia del exilio, con la que terminó la narración del Tanakh. Y este prototipo ayuda a dar perspectiva a la situación actual. Incluso la línea real de David experimentó el exilio, en cierto modo necesario para promover los propósitos divinos. No parecía haber esperanza de progenie en la línea davídica,
ya que la mayoría de los herederos varones murieron en el exilio. Pero de situaciones tan sombrías nació la esperanza, como en el libro de Ruth también. Su lugar entre los Megilot es marcado por su conexión con el libro de Proverbios y Proverbios 31. Proverbios 31 presenta esa mujer, la personificación de la sabiduría, como una mujer sabia. Y los Megilot, los 5 rollos de festivos, los 5 rollos de los Megilot, todos centran alrededor de un personaje femenino o una palabra, alguna conexión femenina. Si es la hija de Jerusalén, o si es Ruth o Esther, o la Sulamita de Cantar de los Cantares, o Cogelet, la palabra femenina de Eclesiastés. Todos tienen una figura femenina. Y las conexiones entre Ruth y Proverbios 31 son muy claras. Por ejemplo, en la alabanza o el elogio que Booz da a Ruth en capítulo 3, le llama una mujer virtuosa en el lenguaje de Proverbios 31:10. También el hecho de que el pueblo en las puertas la alaban en 4:11 es parecido a la misma imagen en Proverbios 31:23. Esa conexión entre la mujer de Proverbios 31 y Ruth nos muestra a Ruth como un ejemplo de una mujer sabia. Proverbios 31 da un ejemplo de una mujer sabia y en los Megilot encontramos varios otros ejemplos reales, concretos de esa sabia. Los Megilot otra vez son una colección de libros que son leídos en las fiestas y Ruth, debido a su enfoque en el tiempo de la cosecha, se lee en el tiempo de Pentecostés, en la fiesta de las semanas o del inicio de la cosecha. Hay muchos debates sobre la fecha de la composición de este libro. La fecha de los eventos es en el tiempo de los jueces, quizás alrededor de la mitad del siglo II antes de Cristo. Entonces, David reinando alrededor de 1000, entonces sería alrededor de 1200 más o menos, o 1150. Samuel, algunos como el Talmud piensan que Samuel escribió el libro, lo cual es muy posible. Ese libro es obviamente un registro de la prehistoria de David. Entonces parece que se escribió alrededor del tiempo de la monarquía. Esto tal vez puede caber en la situación de Samuel, pero parece un poquito más tarde que él. Entonces tal vez fue completo alrededor del inicio del reinado de David o un poco después. El libro de Ruth se presenta, abriendo sus primeras palabras, se presenta en el libro en el tiempo de los jueces. Entonces eso es una conexión histórica, pero también es una conexión canónica, ¿cierto? Como hemos visto, que los profetas, por ejemplo, cuando dicen en el rey de Ezequías, ¿qué debe hacer? Nos vuelve a la historia de reyes para estudiar esa historia, recordar esa historia y poder quizás ser iluminados por la historia leída en el canon. Y Ruth hace algo parecido. Sí, entonces, cuando habla del tiempo de los jueces, es algo ya sabemos de qué tiempo está hablando. Entonces, nos transporta en nuestras mentes al canon, al tiempo de los jueces. Pero el tiempo de los jueces fue un tiempo muy turbulento en la historia de Israel. Fue un tiempo en que estaban sin rey y todo hacían lo recto ante sus propios ojos. Solo había un pequeño remanente de fieles, como vemos en Booz aquí, que obedecían al Señor y guardaban el derecho conforme a la Torá. Aunque está ubicado en la historia de los jueces, muy temprano en la vida de la nación, su mensaje de esperanza da esperanza incluso a aquellos en el exilio después. De hecho, a la luz de la revelación progresiva y la ubicación canónica de este libro, debemos pensar en esa historia de los jueces a la luz de los libros como Oseas anteriormente, de los profetas. Y señalo específicamente a Oseas debido a cómo usa el tiempo de los jueces, Oseas, como un patrón para la maldad de Israel en sus días y la realidad del el exilio. Cuando el pueblo estaba bajo los jueces, estaban en una posición parecida al pueblo en el exilio, sin rey y esperando la venida de un rey. Por ejemplo, Oseas 3:4 describe la situación del exilio de Israel como un tiempo en que estarán sin rey, sin sacrificio, sin pilar, sin efod y sin ídolo doméstico. Este contexto de idolatría, sin rey, etc., evoca la memoria del tiempo de los jueces.
el refrán del libro de Jueces que ocurre en 17:6, 18:1 y 21:25. Dice, en esos días no había rey en Israel. La frase esencial ahí, no había rey, es la misma frase que se usa en Oseas 3:4. Y de hecho, hay un paralelismo entre los días de antaño. En esos días no había rey. Y habrán días o morarán muchos días sin rey en el libro de Oseas. Esos días futuros sin rey se hacen paralelos a los días pasados cuando bajo los jueces estaban sin rey. Además, nos recuerda de la historia del hombre Miqueas y su lucha con la tribu de Dan sobre el contratar a un levita para ser un sacerdote para su efod y sus ídolos domésticos. La apariencia de un efod como una imagen de idolatría aparece por lo menos 2 veces en el libro de Jueces. Con Gedeón, quien hizo un efod que se convirtió en un ídolo, adorando un tipo de sombrero, no sé exactamente por qué o la conexión, pero el efod es una parte de la vestidura sacerdotal, pero también se conecta a veces con una imagen de adoración, idólatra. Y también Miqueas puso el efod sobre su hijo en primer lugar, y de ahí contrató a un levita para atender a sus ídolos domésticos, a sus terifim. 18:1 presenta a la tribu de Dan como en un exilio. Presenta a Dan como sin herencia, vagando por la tierra sin un lugar donde quedarse. Entonces buscaban obtener la bendición con su propia fuerza, como muchos otros antes de ellos. Y lo hacen a través de robarle a Miqueas, a su levita, a su efod y sus terifim, sus ídolos domésticos. Entonces, capítulo 4 de Oseas, con esta idea, procede a criticar a los levitas, los sacerdotes, por la idolatría. Y porque ellos no habían enseñado al pueblo la Torá del Señor. Y por eso Dios, por esto, Dios les quitará el oficio sacerdotal, como sucedió en el tiempo de Elí en 1 Samuel 2, y como en Oseas 3:4. Además, Oseas describe el pecado de Israel en sus días que conllevaría el exilio en términos de la grandeza del pecado del pueblo en el tiempo de los jueces. Específicamente 9:9 y 10:9 comparan el pecado presente de Israel en el tiempo de Oseas con los pecados del pueblo en Gibeá, en Jueces 19-21. Dice, se han corrompido profundamente, como en los días de Gibeá. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. 19 también dice, desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel. Allí se han quedado. No los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad. Entonces vemos varias semejanzas entre lo que Oseas está hablando de la generación del exilio y el tiempo de jueces. Y usa jueces para hacer esa comparación. Entonces, usando esa idea, los del exilio pueden identificarse mucho con el tiempo del libro de Jueces, porque incluso los enemigos que los oprimían son paralelos a Asiria o a Babilonia que los había oprimido también. Entonces, en un sentido, están buscando el levantamiento de otro juez, como en el tiempo de Jueces, para rescatarlos de Babilonia y de Asiria. Cada periodo de opresión es como un microcosmos del exilio. Dios trae a los jueces para librar a Israel de esa esclavitud. Pero en medio de esto, el problema sigue y de hecho se sigue empeorando. Y la verdadera necesidad se identifica en la venida de un rey que pueda gobernar sobre Israel. De esa manera, Oseas también imita a jueces, porque ¿cuál es la esperanza de Oseas? Después de esos muchos días, cuando moran sin rey, sin príncipe, sin efod, sin pilar, sin ídolo doméstico, sin sacrificio, van a volver al Señor y a David, su rey. Entonces, la meta es que en este exilio van a recibir otro juez, otro rey que va a venir, como el libro de Jueces mismo esperaba, que va a venir y rescatarlos. Entonces, señalo esto para indicar como Ruth es un libro muy interesante y que combina muy bien con el tema que estamos viendo del post-exilio,
o de ese remanente en exilio que hemos visto en los escritos. Ese contexto de la esperanza por la venida del Rey prometido. Que el Hijo de David venga y libre de los enemigos, de la opresión, del exilio al remanente. Y eso es lo que vemos en el libro de Ruth también. De la misma manera, el libro de Ruth se encuentra en ese contexto de exilio, tanto en la comparación con Jueces, como ya hemos visto, pero también cómo es la historia. Sí, es una familia que tiene que ir en exilio, que en una forma de exilio paralelo al primer exilio, cuando Jacob y su familia, y Abraham e Isaac antes de ellos, tuvieron que huir de la tierra por una hambruna y ir a la tierra de otra tierra, a Egipto en el tiempo de Abraham, Gerar en el tiempo de Abraham e Isaac, y de ahí en Egipto otra vez, al final de esa escena en Jacob. Y ahí esa es la historia de Israel, ¿cierto? Llegan a Egipto y son oprimidos ahí. Y aquí vemos lo mismo. Llegan ahí huyendo la hambruna, son oprimidos, pero aquí oprimidos por la muerte, por la maldición. Y de allí el Señor los visita y regresan. De hecho, ese es el lenguaje. Describe el regreso de Naomi en esos términos, en los mismos términos que Éxodo 4:31. Cuando en Ruth 1:6 dice que ella había escuchado que Dios había visitado a su pueblo. Y eso es exactamente lo que se dijo de Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Entonces, esos verbos claves ahí son los mismos usados de Naomi en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Por esa razón, Ruth se sitúa en ese contexto del pueblo en exilio, esperando el pleno regreso a la tierra en un nuevo éxodo. Y como Jueces y Oseas, la esperanza para la restauración completa en Ruth se ubica en la venida del rey esperado, el hijo prometido a David. Cuando abrimos el libro, encontramos una hambruna en la tierra de Judá. Por eso la familia Elimelech, que significa mi Dios es rey, se va a Moab para escaparse del hambre. Es decir, la familia tiene que exiliarse debido a un símbolo de maldición del pacto que golpea la tierra de Belén. Una hambruna sobre Belén, que significa la casa de pan. Bethlehem, la casa del pan, está sin pan. Estando allí, sus dos hijos, Machlón y Kelión, sus nombres que significan enfermizo y punto de morir, se casan con dos moabitas, Orfa y Ruth. Pero entre los 10 años que están en Moab, los 3 hombres de la familia mueren. El esposo, Elimelech, y los 2 hijos. Entonces, ella escucha que Dios había visitado a su pueblo y decide regresar. Pero dice, es algo que evoca la historia de Judá, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la historia de Judá y Tamar? Cuando sus esposos murieron o fueron malvados, pues fueron malvados y el Señor los mató. No vemos la misma idea aquí, pero sí es algo que no los presenta como malvados y por eso murieron, aunque es posible. Pero vemos estos hombres que murieron y se quedan sin hijos, viudas sin hijos. Y la idea es, Naomi está diciendo, ¿qué van a hacer? Van a esperar hasta que pueda encontrar yo otro esposo, tener otro hijo para que él crezca. Y de ahí, porque eso era la cultura, ¿cierto? Se casaba para levantar hijos a su descendencia, a su esposo, al hombre que había muerto. Necesitaba un redentor, ¿cierto? Un pariente cercano para redimir. Y esa es la historia de Judá y Tamar, que debería haber sido su tercer hijo, que ella esperó. Entonces, Naomi lo presenta como algo imposible, como no te voy a pedir eso, que esperes tanto tiempo. Pero eso nos ayuda a entender un poco mejor a Tamar. Mira su paciencia, su santidad, es algo de justicia, de amor para con su esposo. En nombre de su esposa, aunque eran malvados, que esperaba con paciencia el crecimiento del tercer hijo para poder por fin tener hijos. Entonces ella esperó.
Entonces, esa es la idea aquí de Noemí. No, no puedo pedirles que esperen así, porque incluso si pudiera estar con un hombre hoy y tener un hijo, sería 20 años o más hasta que pudieran tener, casarse y tener otro hijo. Entonces, no les puedo pedir eso. Entonces, es algo que evoca esa historia de Judá y Tamar y la sabiduría de la mujer y también de esa hermosura de las provisiones de Dios, de un pariente cercano. Entonces, debido a eso, Naomi les pide que sus nueras regresen a su casa, se casen con otros porque están libres, pueden ir a encontrar otro esposo y encontrar refugio en la casa de sus familiares. Orpa sí regresa, pero Ruth no. Y Ruth entra en un pacto con ella. Dice, respondió Ruth, y no me ruegas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Escuchen ese lenguaje de pacto, ¿cierto? Yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero aquí está diciendo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y así me haga Jehová y aún me añade. Una maldición. Sí, es una imprecación. Está diciendo, si no cumplo esto, que muera, que la sepultura me coja. Porque eso, si rompo este pacto, todo ese lenguaje del pacto, de esa relación íntima, mutua, de tu pueblo es mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Ese lenguaje, junto con la idea de una maldición, de que yo muera, si algo fuera de la muerte nos separa. Entonces vemos aquí el contexto pactual y vemos esto como un símbolo de la fe de Ruth. Ruth aquí, en este pacto, uno está invocando el nombre de Jehová, ¿cierto? Está invocando, como Raab anteriormente, ¿cierto? Parte de su fe es que hizo un juramento en nombre de Jehová. Porque si yo hago un juramento en nombre de un Dios que no creo que existe, que no creo que es fiel, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Cierto? Sino hago un juramento en base de algo que es firme, que es seguro, como Jehová y su naturaleza. Entonces es algo que el juramento es un símbolo de fe. Y de hecho, luego vos reconoce eso cuando habla de que ella ha venido a refugiarse bajo las alas de Jehová. Que el Señor la bendiga a aquel bajo las alas de quien ha venido a refugiar. Este pasaje también nos recuerda de las promesas del profeta, según las cuales el pueblo de Dios volverá del exilio a la tierra prometida. Y los gentiles se agarrarán al manto de los judíos y suplicarán volver con ellos y aprender y adorar al Señor de Israel, como en Isaías o Zacarías 8 o Miqueas 4. En cierto modo, Ruth sirve de ejemplo del exilio del pueblo de Dios y de su retorno, y de cómo ese retorno conduce al establecimiento del reino de David sobre una multitud de naciones. Naciones que no conocían, me fingieron obediencia, dice David. Cuando llegan a Belén, encontramos el lamento de Naomi. El contexto de su llegada es el comienzo de la siega de la cebada, el tiempo de Pentecostés. En capítulo 2, Ruth va para encontrar comida. Entonces, he señalado los nombres y Naomi también es importante porque ella significa placentera, como algo de gozo, de felicidad. Y dice, no me digas Naomi, sino Mara, que significa amargura, como las aguas de Mara. Otra conexión quizás con el Éxodo, que convirtió las aguas de Mara. En capítulo 2, Ruth va para encontrar comida para ellas dos y llega, por suerte, al campo de Boaz. Y así lo presenta, y se encontró con el campo de Boaz, que ella no sabía. Es parte de la presentación, es algo muy interesante. La providencia secreta ahí detrás de este evento. Que por la providencia del Señor llegó justo
a un pariente cercano, a un hombre justo, un hombre bondadoso, que les proveyó mucho más de lo que necesitaban. Boaz tiene misericordia de ella y dice a los segadores que no la molesten. Le permite a Ruth que recoja en su granja, en su campo, hasta el fin de la siega. Y de hecho, aún más, no simplemente, entonces, esto evoca la ley, evoca la Torá y las instrucciones que Dios había dado en la ley para justicia. Los hombres que tenían sus campos, los vendimiadores, no podían ir rebuscando, pasando vez tras vez hasta coger cada grano del campo. Sino podían pasar una vez, ir lento, pero lo que se quedó para las viudas, los huérfanos, los forasteros, los pobres, los que necesitaban, podían venir y rebuscar, ir rebuscando detrás de los vendimiadores, de los segadores, y podía tener eso como parte de su porción dada por el Señor. Tampoco los rincones podían cosechar, tenían que dejar una parte en los bordes y solo pasar una sola vez. Entonces, Boaz cumple la ley en hacer eso. Él hace eso, entonces lo vemos como un hombre justo que guarda y medita en la ley del Señor. Pero también no meramente hace eso, sino dice, deje que coge algo de la siega misma, algo del grano mismo que ellos habían cogido. Entonces, algo muy interesante. Dios dice en Levítico 22, cuando ciegues la mies de tu tierra, no la cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu mies. La dejarás para el pobre, para el extranjero. Yo soy Yahvé, tu Dios. Debían dejar los rincones de la tierra para los pobres, para los forasteros, las viudas y los huérfanos. Ruth y las demás mujeres se aprovechan de esta provisión. Y aquí hace una distinción. Tenía siervas que eran parte de los vendimiadores, pero Ruth no era entre ellas, pero fue tratada como si fuera parte de su fuerza laboral. Entonces recibió el pago, recibió el almuerzo, recibió acceso al agua, recibió ayuda de los otros, participó como si fuera una sierva contratada. Aquí vemos el carácter obediente de Boaz. Un autor dice, cada vez que Ruth se encontraba con Boaz, llegaba a él vacía, pero se marchaba llena. Él desinteresadamente daba, cuidaba, protegía y redimía, todo bajo el paraguas de la fidelidad al pacto de Yahvé. Entonces, como tipo de redentor que obedece la ley de Dios y así proporciona bendición al pueblo que redime, incluso a un remanente de las naciones. Eso así sirve Boaz. Algo muy importante de ese lenguaje es la realidad de la bendición y maldición. Vemos muchas imágenes de bendición y maldición y muchas bendiciones o bienaventuranzas. Incluso usa ese lenguaje de ella como bienaventurada porque ha refugiado en el Señor. Entonces es algo muy, muy interesante las conexiones. Muchos están dando bendiciones los unos a los otros y vemos la bendición en el contexto de Boaz. Boaz como aquel que trae bendición a la familia que había sufrido la maldición. Este ejemplo de obediencia a la ley en Boaz y de la fe en Ruth se sobresalen en una época en la que cada uno hacía lo que era recto en sus propios ojos, según Jueces 21. Y un autor dice, si se comparan naturalmente con los personajes del libro de los jueces, Ruth y Boaz destacan como contrarrevolucionarios. Es interesante también el contexto de los jueces y el énfasis que Oseas pone en el pecado de Gibeá en el capítulo 19-21. Porque algo que se resalta de Boaz y su trato de Ruth era la manera en que buscaba protegerla de ser lastimada por alguien más. Es interesante, en 2:9 dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan y sígalas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. En 2:15 dice, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Él como protegiéndola de ser lastimada. Y luego Naomi misma también le dice a Ruth que sigue allí en el campo de Boaz porque quizás puede ir a otro y ser herida, ser lastimada de alguna manera. Dice, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sé que en otro campo te maltraten. Entonces, en el texto no explica
¿cuál es el peligro? Ser avergonzada y cosas así, sí lo señala. Pero cuando tomamos en cuenta el contexto del libro de Jueces, el peligro era muy grande, ¿cierto? Era moabita. Sí, exacto. El peligro de Ruth era muy grande, pero vemos como el Señor en su providencia la está guardando y protegiendo, llevando a un hombre justo que le va a respetar, proveer, bendecir, proteger e incluso asegurar que sus propios siervos no le hagan daño. En capítulo 3 encontramos el complot para el matrimonio de Boaz y Ruth. Ruth, conforme a la dirección de Naomi, va a Boaz mientras duerme y descubre sus pies y se acuesta allí. Ese es un símbolo de proponer matrimonio. Ruth le pide que extienda el borde de su capa sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Está pidiéndole, por favor, cásate conmigo. Según el ejemplo de Ezequiel 16:8, es el lenguaje que Dios usa para describir su matrimonio con Israel. Por esto, Boaz la alaba, pero hay un problema. Hay otro pariente más cercano que él. Entonces, eso es parte de lo divertido de ese libro. Sí, exacto. Ajá. Sí, es como ese conflicto, el conflicto y resolución. Sí, hay la ironía de la providencia, hay conflicto, resolución, pero es todo eso, ese conflicto de quién la va a redimir. ¿El hombre justo o a continuación? Pero él renuncia a su derecho quitándose el zapato, según Deuteronomio 25, era la costumbre. Entonces Boaz declara públicamente su intención de casarse con Ruth. Y la bendición de los ancianos de Belén nos muestra el tema de la simiente prometida. Dice, Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, esa idea del gran nombre, ¿cierto? Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá. Interesante, ¿cierto? Por la simiente que de esa joven te dé Jehová, de la simiente que Dios te dé a través de ella. Entonces, con ese lenguaje y con la genealogía terminando en David al final, es obvio la importancia que esta idea de la simiente tiene y en conexión con el libro de Génesis. Al final de todo esto, Génesis vuelve. Encontramos los pasos de la historia de la redención hasta llegar a Judá, ahí en Génesis. Pero este libro vemos que pasa desde Farés hasta Ruth. Aquí vemos otra Toledot, la generación de Farés, del hijo de Judá. Se presenta como una continuación de esa historia del Pentateuco. La genealogía de 10 miembros continúa el patrón del Génesis en la genealogía de Adán en Génesis 5 y de Sem en Génesis 11, que son de 10 personas. Y conecta a Ruth con esa línea y simiente prometida del Génesis. Y sirve de manera interesante para hacer a David la palabra final del libro. Terminando el libro con esta pequeña palabra, abre los ojos del lector para ver, eso no es simplemente una bonita historia de la familia de Noemí, sino y de la providencia de Dios, sino también es una historia del rey prometido, David. Al mencionar a David y tomar nota del contexto canónico, vemos que este libro trata del reino de David y esencialmente del cumplimiento venidero del pacto con David. Entonces es algo aquí muy interesante. Además, como vimos en la historia de los patriarcas, vemos la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Los nacimientos de los hijos de la promesa en el Génesis fueron concebidos milagrosamente. En este libro nos asombra la sabia providencia que orquestó los acontecimientos para la continuación del linaje mesiánico. En esa historia, en la del nacimiento de Fares en Génesis 38, encontramos la providencia de Dios orquestando todos sus acontecimientos, como en la historia de José. Ustedes hicieron esto para mal, pero lo que ustedes hicieron para mal, el Señor hizo para bien, para salvar con vida a muchos. Eso nos muestra la soberanía de Dios en el nacimiento de David, en última instancia, en el nacimiento de su simiente prometida. Asimismo, vemos la idea de redención que se convierte en un tema importante
para describir la obra del Mesías en el Nuevo Testamento y la obra prometida de Dios en el Antiguo Testamento, en textos como Isaías 54, que describe el nuevo pacto como un casamiento en que Dios va a casarse con su pueblo de nuevo y van a tener un montón de hijos. En este ejemplo de redención en Belén de Judá, que produce la gloria del reino de David, vemos dos cosas, entre muchas. Primero, vemos un gran contraste con una estancia similar en las ciudades de Benjamín al final de Jueces. A la luz de lo sucedido en Jueces 19, el hecho de que dos viudas viajaran solas por Israel era algo muy peligroso. A diferencia de los malvados benjamitas de Gibeá, como los parientes de Saúl, Booz de Belén redime y protege a la viuda peregrina, como David. Entonces, Gibeá, conectándolo con Gibeá, que era el lugar de donde vino Saúl, y preparándonos para David, muestra ese tipo de contraste entre Saúl y David y la esperanza del rey venidero prometido. Del mismo modo, esto proporciona al linaje de David una perspectiva providencial y redentora, que prepara con la esperanza tipológica de una redención más gloriosa en un reino futuro que vendrá del hijo de David. Como dicen Miller y Derucci, David haría a un nivel nacional lo que Booz había hecho a nivel personal. No había diferencia en el carácter, solo en el tamaño del escenario. La misma piedad que impuso a Booz impulsaría a David a bendecir a su nación y redimir sus vidas del caos moral de los jueces. Dios seguía siendo fiel y los caracteres de Booz y David proporcionaban esperanza en el hijo de David, cuyo carácter piadoso y liderazgo sacrificado redimirían en última instancia todos los creyentes del caos del pecado y la muerte. Y podemos continuar extendiendo esta importancia de Ruth cuando observamos que en Mateo 1:5, Ruth, junto con Tamar y Rahab, son las únicas mujeres mencionadas explícitamente en la genealogía de Cristo. Quizás también implícitamente mencionada Batsabé. Lo que llama la atención es que todas ellas son extranjeras. Tamar era también una cananea. Rahab era alguien de Jericó. Ruth, una moabita. Incluso Batsabé era la esposa de un eteo. Entraron en el pueblo del pacto por fe. Eso atestigua el hecho de que Dios quiere reunir a su pueblo de entre todas las naciones. La mejor manera por la que podemos entrar es por fe, refugiarnos bajo sus alas, como Ruth. El hecho de que fuera gentil es muy interesante. El libro la presenta como una mujer sin falla, una mujer sabia. Y es interesante, ¿cierto? Porque en comparación con Proverbios 31, el primer ejemplo que nos da es una moabita, quien es el ejemplo de sabiduría. Interesante, es algo muy llamativo cuando vemos el rol de mujeres moabitas en otras partes de la historia, como en Baal Peor, cuando Balaam y Balak usaron las mujeres moabitas para hacer adulterar a los hijos de Israel y apartarlos a la idolatría. Pero esta moabita vino a refugiarse bajo las alas y entró por pacto a la familia de Dios, incluso a la bisabuela de David. Además, en la bendición de los ancianos, vemos que las bendiciones de los patriarcas se aplican también a esta extranjera. Ella recibe la bendición. La bendición de Abraham viene sobre las naciones, aquí en Ruth. Y Booz le pide a Dios que le dé las bendiciones del pacto en versículo 2:12. Ese es un tema que hemos visto en los profetas y es un tema muy, muy glorioso en muchas partes. Entonces vemos el hijo prometido, vemos la idea de la bendición del pacto, vemos la idea de una gentil recibida como parte del pacto, incluso partícipe de las bendiciones que Dios había dado a los patriarcas, incluso una bendición de ser fuente de la bendición verdadera a través de David y su hijo prometido. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos esta pequeña clase sobre el libro de Ruth y quiero ver si hay